Sean bienvenidos esta noche, y continuamos si tienes necesidad de una Biblia, puedes mantener tu mano levantada y los servidores te van a proporcionar una. Debo confesarles que tengo miedo de tener al pastor Chris aquí enfrente. Tengo miedo porque el tema que vamos a hablar hoy, yo sé que es uno de los temas donde él es especialista y experto. Vamos a hacer muchas referencias acerca del libro de Apocalipsis y por eso tengo miedo de tener al pastor aquí enfrente, porque sé que me va a evaluar cada palabra que yo diga, pero eso está bien. Por eso amo a mi pastor, porque siempre nos está corrigiendo e instruyendo por dónde irnos. Estamos viendo el libro de Joel. Como tú sabes, estamos revisando los profetas menores. Hemos estado revisando desde el estudio pasado a los profetas menores, y la semana antepasada iniciamos estudiando el libro de Joel. Déjame contarte que cronológicamente, en tiempos, hablando temporalmente, el libro de Joel fue es de los primeros libros de los profetas menores, cronológicamente hablando. Y tú sabes que son 12 los profetas menores. Están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y yo te recomiendo que tomes muchas vitaminas y descanses bien, porque vamos a revisarlos y estudiarlos todos esos profetas. El tema general de Joel, este es un contexto muy breve, el tema general de Joel es un tema que aplica muy bien para tu vida y para la mía en estos tiempos, porque el tema principal de todo el libro es el arrepentimiento y la obediencia. Van antes de un avivamiento y de la bendición de Dios. Ese es el tema de todo el libro. El arrepentimiento y la obediencia son antes de un avivamiento y de la bendición de Dios. Y lo vamos a ver hoy en el capítulo 2. El libro pudo haber sido escrito aproximadamente en los años 835 y 796 a.C. Algunos piensan que se hizo durante el reinado de Joás en Judá. Otros piensan que fue después. Evidentemente el libro está dirigido hacia el reino de Judá, y si nos acompañaste en el estudio de Primera y Segunda de Reyes, pudiste conocer que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, uno en el norte y otro en el sur. En el sur hubo 2 tribus que fueron Judá y Benjamín, y las 10 restantes en el reino del norte. La semana pasada la vez anterior estudiamos el capítulo 1, y en el capítulo 1 Raúl nos compartió de una plaga que literalmente ocurrió, que fue la plaga de las langostas, un animal que tenemos muchas referencias en la Escritura acerca de este animal, al menos en el Éxodo, ahora en Joel, y lo vamos a ver que también en Apocalipsis se habla mucho de esta plaga. No fue literal, no fue una idea lo que Joel contó. Realmente iba a llegar una plaga de langostas. El segundo capítulo, que es el que vamos a revisar el día de hoy, no encontré otro tema distinto más que llamarle el día de Jehová, porque eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y espero que vengas descansado, descansada, si no estás en la libertad de pararte por un vaso de agua, porque vamos a ver un tema profético el día de hoy. El día de Jehová es un día de juicio severo. Sin embargo, es un día en donde, vamos a ver en el capítulo, en donde Dios hace un llamado al arrepentimiento y a la oración. Aunque sea un tema de profecía, y que a veces, y yo me pongo en lo primero de la lista, al estudiar profecía a uno le da un sueño, porque son temas complicados. Entonces no te sientas mal si de repente quiero echar.
Pero enfoquémonos en lo que Dios nos va a decir, porque en el capítulo 2 hay un importante llamado al arrepentimiento, a la oración, a la importancia de ponernos a cuentas con Dios. Y en el tercer capítulo, solamente son 3 capítulos del libro de Joel, Joel continúa hablando del juicio a las naciones y las bendiciones de Dios sobre Sión. La semana pasada, en el capítulo 1, te voy a mencionar algunos versículos. Si tú tomas nota, y te recomiendo mucho que cuando vengas a la congregación te traigas un cuaderno de notas, porque la mente es poderosa, la memoria es poderosa, pero a veces se olvidan muchas cosas, y tener los versículos anotados es de gran ayuda. Vimos en el capítulo 1, en el versículo 3, que Joel les dice: va a ocurrir algo, y eso que va a ocurrir es de tal proporción que se tiene que contar a las generaciones. Lo dice en el versículo 3, se lo van a tener que contar a generación tras generación, porque es algo que nadie va a olvidar. En los versículos 4 al 7 nos habla de esa langosta. ¿Por qué te estoy mencionando todo esto? Para contextualizarnos, para meternos en la historia. Y en esos versículos Raúl nos compartió de esta gran plaga de langostas que iba a arrasar con todo, una verdadera catástrofe, una desolación que iba a llegar a Judá. Versículo 14, este versículo es muy importante porque Joel dice que llegará un momento en el que tendrán que clamar a Jehová. Va a llegar un momento en esa catástrofe que lo importante y lo más relevante va a ser: clamen a Jehová. El versículo 15 nos introduce en el día de Jehová, y por día de Jehová tenemos que entender la gran tribulación. Y vamos a ver qué es esa gran tribulación. Tendríamos que estudiar a la par con el libro de Joel, el libro de Apocalipsis. Sería de gran apoyo estudiar los ambos libros, porque Joel nos va a hablar de la gran tribulación, nos va a hablar de una situación que aún no acontece en esta tierra, pero que la Biblia nos dice que va a ocurrir. Vendrá destrucción por parte del Todopoderoso, dice Joel en el versículo 15. Y en este contexto empieza Joel en el capítulo 2 y nos va a hablar particularmente de 3 cosas. Joel en el capítulo 2, de esa gran tribulación, de lo que va a acontecer en la gran tribulación, de lo que va a ocurrir durante la gran tribulación y después de la gran tribulación. Pero también nos habla de la hora, porque podemos decir, bueno, es profecía, todavía no ocurre y puedo o no puedo creer eso. Yo te invito a que lo creas porque Dios lo dijo en la Escritura. Pero a la mitad del capítulo, Joel nos dice un ahora, y por ahora se refiere a tu ahorita y a mi ahorita. Y por eso es importante este capítulo, porque nos dice: va a ocurrir algo que Dios profetizó, pero ahora hay que hacer algo. Tú y yo tenemos que hacer ahorita algo. ¿Por qué? Por lo que va a venir, y lo vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a empezar en el versículo, capítulo 2, acompáñame a tu Biblia, abriendo tu Biblia en el libro de Joel. Joel capítulo 2, vamos a empezar con el versículo 1. Joel capítulo 2, versículo 1, y dice lo siguiente: toca trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Dice que en la última parte de ese versículo, Joel dice: el día de Jehová está cercano, está a la vuelta de la esquina. Recuerda, cuando leamos día de Jehová es la gran tribulación, y vamos a ver qué es esa gran tribulación. Pero Joel dice: está a la vuelta de la esquina, está cerca ese día. Como te comento, Joel va a empezar a describir cosas que aún no ha ocurrido en nuestro tiempo actual. Aún no ha pasado esto que Joel va a describirnos. Sin embargo, es una profecía, y por eso hay que poner tanta atención en este libro de Joel, porque es una profecía que está vigente, que está cerca a ocurrir,
y que tú y yo tenemos que poner mucha atención en lo que Joel está diciéndonos. No es la profecía de que Jesucristo iba a venir por primera vez, porque eso ya ocurrió y la Biblia da testimonio de eso. Lo que Joel está contando es algo que aún no ha ocurrido, pero va a ocurrir, porque Juan, el apóstol Juan, lo escribió y se lo reveló, y por eso tenemos el libro de Apocalipsis. Y de eso vamos a hablar el día de hoy en la profecía de Joel. Versículo 2. Joel va a empezar a introducirnos en esta gran tribulación y en este gran día de Jehová. Y nos dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, en muchas generaciones. ¿Cómo va a ser ese gran día de Jehová? Dice que va a venir un pueblo grande y fuerte. Pareciera que, y podíamos irnos a la figura literal, un pueblo grande y fuerte, un ejército, una nación, un país. Vamos a ver qué dice Joel acerca de este pueblo, cómo entendemos este pueblo. Déjame contarte que los sábados estamos un grupo de congregantes en un estudio sobre cómo preparar sermones, cómo estudiar la Escritura. Y yo les comentaba que todo creyente tenemos 3 grandes responsabilidades cuando estudiamos la Escritura. Y la primera es hacer observaciones precisas a la Escritura. Tu responsabilidad y la mía como creyentes es observar precisamente la Escritura. ¿Sabes por qué? Y por eso estudiamos aquí en Capilla precepto por precepto y versículo por versículo. Porque si tú y yo observamos precisamente la Escritura, podemos hacer interpretaciones fieles. Y si hacemos interpretaciones fieles, podemos hacer aplicaciones correctas. Por lo tanto, tenemos que ver qué está diciendo Joel cuando dice un pueblo grande y fuerte. ¿A qué se refiere Joel? Y para no echar cuentos, vamos a ver qué dice la Escritura sobre ese pueblo grande y fuerte. Pero primero nos dice Joel que en el día de Jehová va a venir este gran pueblo, que nadie lo va a poder, dice, semejante a él no lo hubo jamás, y después de él no habrá otro como él. En el capítulo 1 vimos un primer ataque, ¿recuerdas? Ese primer ataque de las langostas. Aquí Joel nos va a contar un segundo ataque. No es el mismo, no son las mismas plaga de langostas que nos dijo Joel ya en el capítulo 1. Aquí vamos a ver un segundo ataque. Y leamos versículos 3 y 4. ¿Qué características tiene este pueblo que nos dice? Delante de él, y pon atención cuando Joel diga comos, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. ¿Por qué te digo que te fijes en los comos? Porque Joel está usando una figura literaria y está diciendo ese pueblo va a ser como. No está diciendo será gente de a caballo, dice será como gente de a caballo. Hace como 2 años, donde yo trabajo, que está rumbo a Rosarito, unas oficinas cercanas, está lleno de palmeras por ahí y árboles, y empezó a haber un incendio y en menos de 10 minutos toda esa zona se consumió, en menos de 10 minutos. Era un fuego negro que impactaba, y todas esas palmeras, cada que pasamos por ahí, aún se ven las palmeras quemadas, los troncos se ven quemados, ya están floreciendo. Pero cuando ocurrió al día siguiente del incendio, que por cierto los bomberos se tardaron mucho en apagarlo, se veía completamente arrasado y fue algo de segundos. Dice Joel que este pueblo, que este ataque, dice, abrazará llama. Detrás de él será asolado, quedará como el desierto. Va a consumir en segundos eso, lo que hay alrededor. Dice Joel que lo que antes era como un paraíso,
lo que antes era como el huerto del Edén. Me gusta mucho cómo Joel usa la figura del Edén. Dice que quedará desolado por completo. Y además dice que va a ser como la caballería. Y si tú has visto películas de ejércitos, cuando atacaba a la caballería, era un ataque frontal y voraz. Es importante que te fijes en que Joel, cuando está narrando esto, dice va a ser una destrucción total. Nada va a quedar con vida, nada. Me recuerda mucho al Éxodo cuando, bueno, vamos a continuar leyendo. Versículo 5. Continúan las características de este ataque. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Viste ahí tres comos. Va a ser una destrucción total. Leamos versículo 6 al versículo 10. Entonces, ¿cuáles son las características de este ataque? Pues es un ejército fuerte, es un ataque fuerte, contundente. Ahora, ¿cómo va a ser ese ataque? No solamente las características de quien ataca, sino cómo va a ser el ataque. Versículos 6 al 10. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplendor. Lo que nos está diciendo Joel es que en este ataque van a aparecer como una banda de ladrones que van a atacar por sorpresa, se van a trepar a las casas, se van a meter por las ventanas, no van a claudicar, ni una lluvia de flechas los va a poder detener este ataque. Me recuerda mucho cuando Moisés le dijo a Faraón, va a venir una plaga de langostas, y literalmente Moisés le dice a Faraón, se van a meter por las ventanas. Y a Faraón no le importó, no creyó en esa situación. Y el Éxodo, puedes verlo ahí en el capítulo 10, en el versículo 14 y 15, después de que Faraón endurece su corazón, y es una palabra que lo vamos a ver mucho, endurece su corazón Faraón, llega esta plaga de langostas que oscurece el cielo por completo, y se metieron por las casas. Es muy parecido a lo que Joel nos está diciendo aquí. Nadie se va a escapar de esa plaga, nadie se va a escapar de este contundente ataque. Todo mundo va a ver este ataque. Tú puedes ver ahí en internet, nos decía Raúl la vez anterior, que estas plagas ocurren. No es inventado, no es un cuento, no es una fábula para niños. Estas plagas aún existen en Medio Oriente, en Egipto, y puedes ver en Google, meterte plagas de langostas, y es impresionante. El cielo se cubre de una gran mancha negra. El piso se atiborra de estas langostas y arrasan con todo cultivo. Joel nos está diciendo, eso va a ocurrir. Versículo 11. El versículo 11 es impactante. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? En otra versión dice, al frente de este ejército, es la traducción actual, al frente de este ejército, que es muy grande y poderoso, Dios deja oír su voz de mando y este ejército lo obedece. Wow. Dice que Dios controla a ese ejército. Dice que ese ataque va a venir. Pero dice, fuerte es
el que ejecuta su orden, es mucho más poderoso el que va a controlar ese ataque. Y al final nos dice Joel, nos introduce, porque grande es el día de Jehová, ¿quién podrá soportarlo? Entonces, la Biblia nunca nos va a dejar con interrogantes, hermanos, nunca. La Biblia siempre te va a dar la respuesta a cualquier pregunta. Y si tú te preguntas, ¿de qué está hablando Joel con ese ataque y langostas? Versículo 11 nos está diciendo que esas langostas son el día de Jehová y que nadie podrá soportarlo. Mira, acompáñame a Apocalipsis 6:17. Como te pone un separador ahí, y el libro de Joel se coordina perfectamente con el libro de Apocalipsis, dos libros que fueron escritos con gran diferencia, con miles de años de diferencia de tiempo. No se pusieron de acuerdo Joel y Juan, son personas completamente fuera de contexto en el tiempo. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. ¿Qué es ese gran día de Jehová? Capítulo 6, versículo 7. Dice el apóstol Juan, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es exactamente el mismo versículo. Y todo el libro de Apocalipsis está hablando de la gran tribulación, de los últimos tiempos, de lo que va a venir. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y el apóstol Juan agrega un elemento a ese día de Jehová y dice, el día de su ira. El día de su ira. Entonces esa ira de Dios es lo que las langostas van a hacer sobre la tierra. Y dices, Gabriel, no estoy entendiendo nada. Vamos a ver que la Biblia no lo explique. Vamos poco a poco. Pero primer elemento, ese día de Jehová es el día de la ira de Dios. Es el día en que Dios va a aplicar toda su ira con esta tierra. A partir del versículo 12, pareciera que Joel hace una pausa, porque versículo 1 al versículo 11, Joel nos está diciendo, esto va a ocurrir. Recuerda, lo que acabamos de leer en los 11 versículos de Joel, aún no ha ocurrido, hermanos. Eso todavía no pasa. Ese gran día de Jehová, que es la gran tribulación, aún no ocurre. Pero la Biblia nos dice que va a ocurrir. Por lo tanto, tus alertas se tienen que poner bien al tiro. Te tienes que poner al tiro, porque esa profecía aún no ocurre. Pero como todas las profecías que Dios reveló en sus profetas, va a ocurrir. Y ese gran día de desolación va a acontecer. Pero a partir del versículo 11, Joel dice, ok, no ha ocurrido, pero te tengo una advertencia. Y eso aplica para ti y para mí hoy. Por eso el versículo 12, vamos a leerlo. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Lo que Joel hace es introducir un punto de transición o un turning point, ¿no? Un punto de transición. Lo que hace es un momento decisivo y Joel dice, por eso, por lo que va a ocurrir ahora, y dice, pongan atención, hermanos, pongan mucha atención, porque ahorita hay que hacer algo. Tú y yo tenemos que hacer algo en este 2019. Hoy es el día de tomar una decisión. Lo que Joel va a decir es, tú y yo tenemos una oportunidad y es ahora. No lo dejes para mañana, me decía mi mamá. Hazlo ahora. Yo creo que de ahí salió esa frase, de este versículo. Ahora dice Jehová, no lo dice Joel. No lo dice Joel, ¿te das cuenta?
Dice, por eso ahora, dice Dios, Dios te lo está diciendo a ti y a mí ahora. Y dice, conviértanse a mí con todo vuestro corazón. Eso no es profecía, eso no es para mañana. Dice Dios ahora, conviértanse a Dios ahora, regresen a Él ahora, cambien el rumbo de su vida ahora, hermanos. Joel me está diciendo, Gabriel, cambia el rumbo que llevas ahora. Y después Joel dice, ¿cómo? Dice, con ayuno y lloro y lamento. Cuando yo leí este versículo, no sé por qué, pero me vino a mi mente mi matrimonio. Cuando le digo a Sandra, Sandra, ya no lo vuelvo a hacer. Y nuestras esposas esperan acciones. No nada más ya no lo vuelvo a hacer, qué bueno que me lo digas, pero quiero ver cosas de que realmente vas a cambiar, de que ya no lo vas a hacer o de que ya lo vas a hacer. Joel está diciendo, conviértanse, pero demuéstrenlo con acciones. Porque dice, con ayuno, lloro y lamento. Mira, tú y yo tenemos que hacer un alto, tenemos que convertirnos a Dios de todo nuestro corazón. Pero ese arrepentimiento, ese cambio de rumbo que llevamos, tiene que implicar acciones. No basta con que yo diga, sí, me arrepiento, Señor. Ese arrepentimiento tiene que manifestarse en acciones. Porque si yo le digo a Dios, ya no voy a hacer lo mismo, Señor, y al día siguiente lo vuelvo a hacer, realmente no estoy arrepentido. Dice el mundo, te remordió la conciencia. Sí, te remordió la conciencia. Ese angelito y ese diablito aquí, eso es antibíblico, por supuesto, te están recordando, ¿no? Pero no es arrepentimiento. Es que tu angelito y tu diablito te están diciendo, ya no lo hagas, sí lo hagas, ya no lo hagas, sí lo hagas. Joel dice, arrepiéntanse ahora, conviértanse a Dios de todo corazón ahora, no mañana, no cuando les dé la gana, no cuando estén en problemas, no cuando llegue la tribulación, porque va a ser muy tarde. Conviértanse ahora. Y esa conversión y ese arrepentimiento implica acciones, dice Joel. Ayunen, lloren. Yo sé que tú has pasado por momentos de tragedia en tu familia o contigo mismo. Tal vez se te ha muerto un pariente, que es muy duro cuando alguien se muere. Y tú sabes de lo que hablo, porque cuando se te muere un pariente, hasta el hambre se te va, ¿cierto o no? Se te va el hambre. Hay muchas cosas que dejas de hacer, porque lo único que importa es el dolor que sientes. La gente hasta te acerca y tienes que comer, anímate. Pero lo único que importa es ese dolor que tú sientes, ese luto en el que estás. Joel, cuando dice con ayuno, lloro y lamento, lo que Joel está diciendo es que no haya otra cosa más importante que tu arrepentimiento, que no haya nada más importante que eso. Convertirte y que tu conversión implique acciones. Acuérdate, Joel está diciendo ahora. Leamos versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Mira, la frase rasga tu corazón y no tus vestidos nos sigue hablando de esta figura de cómo tiene que ser tu arrepentimiento y el mío. Porque rasgar los vestidos es un acto físico, ¿no? Ya me rasgué, sí, lo siento, mi amor, lo siento, Sandra, ya, perdón, ya, lo siento. Pero realmente en mi corazón no hay convicción de que lo siento, de que estoy arrepentido. En ese momento me siento mal porque lloró y, ¿no? Y el problema y el drama y ¿no?
Sí, ¿no? Porque vivimos en estos dramas, ¿no? Y también como creyentes, venimos a la iglesia y, oh, sí, Señor, ya hasta me hinco, Señor. Hasta nos hincamos, levantamos nuestras manos y ya no lo vuelvo a hacer, Señor, de verdad. Rasgamos nuestros vestidos. Pero dice Joel, rasguen su corazón, rasguen su corazón, rompan su corazón. Ese arrepentimiento es el que Dios espera. No lo espera Joel, dice, ahora pues, dice Jehová. Y lo más increíble de esto es que Joel te dice y me dice el por qué hacer eso, por qué ese arrepentimiento. Y sabes por qué es una muy buena noticia para mí y para mí. Porque Dios es misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Sabes qué concepción tiene la gente de Dios? Que Él es el juzgador. Escuché en la semana a un intelectual, a un historiador de esos intelectuales, y le preguntaban que qué era un Dios. Y él dijo, pues el Dios del Antiguo Testamento era un caprichoso. Qué pésima concepción de Dios. Claro, si yo veo a Dios y su obrar, digo, es un caprichoso, porque cuando está de buenas, salva, y cuando está de malas, manda juicio, ¿no? Qué caprichoso. Pero no hay algo más antibíblico que pensar eso de Dios. Porque Joel 13 te dice, Él es misericordioso, Él es clemente, se duele del castigo. No, no es caprichoso Dios. Dice Efesios 2:4, Dios es rico en misericordia, porque su gran amor con que nos amó, grande en misericordia. Y Pablo les está diciendo a los efesios, ustedes antes vivían en los deleites de su pecado, vivían en la naturaleza de su pecado, pero Dios es misericordioso. Romanos 2:4, Pablo dice, o menosprezáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios busca el arrepentimiento, ¿sabes por qué? Porque te ama. En Joel podemos ver que Dios nos dice, arrepiéntete, conviértete a mí ahora, porque te amo, porque te amo. En el versículo que sigue de Romanos 2 que te leí, versículo 4 dice, no menosprecien la misericordia y benignidad de Dios. Pero Pablo en el versículo 5 dice, sin embargo, su corazón se endureció. Su corazón se endurece. ¿Sabes quién es? ¿Quién sí es caprichoso? Tú y yo, tu corazón y el mío. Ese sí es caprichoso, porque ese sí dice, hoy me arrepiento, mañana sigo viviendo igual. Hoy me arrepiento, mañana sigo viviendo igual. Porque además pensamos que tenemos esta vida comprada y asegurada. Pero Joel en el capítulo 2 te dice, ten cuidado. Tenemos una advertencia, hermanos. Por eso nos dice, hoy es el día del arrepentimiento. Hoy puede ser el día de tu arrepentimiento. O de personas que tú conozcas y les puedes decir, ¿sabes qué? Hoy es el día de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios y de regresar a Él. Versículos vamos a leer 14 al 16. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Me encantan esas últimas dos que dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Lo que Joel está diciendo con esos 3 versículos es, hermanos, iglesia, que no haya nada más importante que venir ante los pies de Dios y hacer un cambio en nuestra vida. Joel pone esa imagen. En la noche de bodas, ¿qué es más importante? Bueno, no me lo digan en voz alta. Pero lo que Joel está diciendo es, aún el novio que salga de su cámara, porque no hay nada más importante que atender a esto. No hay nada más importante. Entonces para ti, para mí, esta profecía hoy está vigente, porque va a ocurrir algo y lo vamos a ver a partir del versículo siguiente.
Vamos a ver qué es lo que va a venir y por qué ahorita tú y yo tenemos que hacer un cambio radical. Versículo 17. Versículo 17 es una oración de arrepentimiento y de búsqueda de reconciliación. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que declarar con nuestra boca y en nuestro corazón? Versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan. Y digámoslo, hermanos, como si fuera miércoles a las 7:30 y que no has ido a trabajar y estás bien fresco. Digámoslo con fuerza. Leámoslo otra vez. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Mira, tú puedes hacer esta oración hoy o cuando en tu corazón exista esta oración. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Cuando dice, ¿por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Lo que Joel está diciendo es: glorifícate tú, Señor. Perdónanos y que tu nombre sea glorificado. ¿Recuerdas por qué Dios escogió a Israel como el pueblo elegido? Porque Israel tenía que reflejar a los otros pueblos la grandeza de Dios. Dios le dijo a Israel: no te escogí porque seas muy grande o poderoso o fuerte, todo lo contrario, eres pequeño, insignificante. Te escogí porque así es mi voluntad, pero además te escogí para que tú reflejes a los otros pueblos mi grandeza. Por eso la oración es: la imagen que te hemos dado ante los otros pueblos es de completa insignificancia. Glorifícate tú, Señor. Por eso perdóname, perdóname. Hoy es el día, hermanos, de decirle: Dios, perdóname, porque no te he glorificado. Perdóname porque mi vida no te glorifica. Perdóname porque mi matrimonio no te glorifica. Perdóname porque mis finanzas no te glorifican. Perdóname porque mi servicio no te glorifica. Perdóname porque ser padre no te glorifica. Cada área de tu vida es: perdóname, Señor, porque no te glorifica. La buena noticia es el versículo 18. Cuando tú y yo hacemos esta oración, dice Joel: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Tú y yo tenemos esa promesa. Tú y yo tenemos esa gran promesa. Y abraza esa promesa, hermano. Abraza esa promesa, hermana. Fíjate lo que dice Isaías 43:25. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios te dice: yo soy el que borra tus rebeliones, pero dice: por amor de mí mismo. No porque tú seas muy buena persona. Dios borra tus rebeliones porque Él es Dios, porque Él es Dios que ama. Por eso borra tus rebeliones. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Y sabes por qué puedo decirte con 100% seguro que cualquier cosa que tú y yo hayamos hecho o que tú hayas hecho, puedo estar seguro que Dios te perdona? Porque dice Juan 1:29. Juan el Bautista, todos estaban esperando al Mesías. Tenían esa profecía de Isaías, ¿no? Tenían ese texto de Isaías, que Dios va a borrar sus rebeliones y nunca más se acordará. Y en Juan capítulo 1:29 dice: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esa promesa, hermanos, la tenemos tú y yo, porque Juan el Bautista se la reveló el Espíritu. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y si Juan el Bautista tenía la seguridad de que ese Jesucristo borraba esas rebeliones, tú y yo tenemos esa misma revelación.
Dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, 13 y 16, que antes tú y yo estábamos lejos, éramos enemigos de Cristo, pero solamente por medio de la cruz hemos sido reconciliados. Y esa cruz borra las enemistades. Hoy es el día, tú que me escuchas, hoy es el día de decirle: Señor, perdóname, borra mis rebeliones. Creo en que Cristo borra mis rebeliones, lo creo, Señor. Rasga tu corazón, hermano, hoy es el día de rasgar tu corazón. Versículo 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré oprobio entre las naciones. A partir del versículo 20 al versículo 26, Joel nos dice cómo reacciona Dios cuando tú y yo nos acercamos a Él en un arrepentimiento genuino, con un corazón rasgado. ¿Cómo reacciona Dios? Y no reacciona berrinchudo Dios. Y Dios nos dice: pues voy a pensarlo. Lo que hiciste sí es muy grave, Gabriel, voy a pensarlo. O te voy a mandar unos 20 años al instituto para que pienses bien, o al rancho, para que pienses bien las cosas y después vemos. Ve cómo reacciona Dios y cómo puede reaccionar Dios contigo y conmigo si venimos con un arrepentimiento genuino. Versículo 20, leámoslo de corrido hasta el 26. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. El primer dato que vemos aquí, y por qué te digo que la escritura se interpreta por sí misma, porque cuando versículos anteriores dice que un pueblo grande y fuerte, y si tú crees que habla de un ejército de personas, en estos versículos que leemos podemos ver que es un segundo ataque, versículo 25, de langostas. Está hablando de langostas, no está hablando de un ejército de personas. Realmente ese ataque que leímos en los primeros 11 versículos es un segundo ataque de langostas. Pero lo que podemos ver además en esos versículos es que dice Dios, versículo 25, restituiré los años. Dios no dice voy a pensarlo, Dios dice te voy a restituir, te voy a restaurar. Y eso que habías perdido, esos lagares que habían perdido su vino, que hasta los borrachos, ¿no? Dice el capítulo 1, dijeron, pues ¿qué pasó? Esos lagares rebosarán de vino y aceite. Se restituirá todo eso. Dios bendecirá. Dios restituirá tu vida. Pero el día del arrepentimiento es hoy, hermanos, no mañana. Versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. En dos versículos, 26 y 27, Dios te dice algo. Dios te da una promesa de ese arrepentimiento y te dice: nunca más serás avergonzado, nunca más el pecado te avergonzará,
Porque déjame decirte que un propósito del pecado es avergonzar tu vida. Porque tú y yo sabemos perfectamente bien cuando nuestra vida está en pecado. Lo sabemos muy bien. Y a menos que seamos muy libertinos, que nos valga esa situación. Pero cuando hay pecado en mi vida, me siento avergonzado. Porque dice la Escritura que el propósito de Satanás es devorarte, es avergonzarte y decirte: ya volviste a caer, eres un hipócrita. No que muy cristiano, no que muy aleluyo, eres un hipócrita. Te avergüenza el pecado. Pero dice Dios: arrepiéntete hoy y nunca más serás avergonzado. Qué palabras tan bonitas nos dice Joel. Leamos versículos 28 al 32. No creas que ya vamos a terminar. Estos versículos son los intensos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y dices: órale. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Si te das cuenta, hicimos una pausa, versículos 12 al 27, en donde Joel nos dice ahora, y nos habla de tu tiempo y del mío, 2019. Pero versículo 28, Joel retoma la idea y por eso dice: después de esto, y eso me refiere a una acción futura, ¿no? Después de esto va a acontecer algo. Y dice 18 que después de esto voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, y empieza a decir cosas. Voy a derramar mi espíritu. Vamos a hacer una pausa, hermanos. Vamos a tomar agua. Y acompáñame al capítulo 2 de Hechos. Quédate con este: después de esto derramaré mi espíritu. ¿Después de qué? Capítulo 2 de Hechos. Como tú sabes, el libro de los Hechos tradicionalmente se conoce los Hechos de los Apóstoles. Pero otros autores dicen, y si tú lees el libro de los Hechos, podrás ver el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Recuerda, Joel dijo: después de esto derramaré mi espíritu. No el de Joel, evidentemente, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y por eso vamos al libro de Hechos, porque el libro de Hechos es los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Y el capítulo 2 habla de un momento importante en la iglesia y el por qué tú y yo estamos también congregados el día de hoy. Porque en el capítulo 2 nos habla de la venida del Espíritu Santo. El capítulo 2 del libro de Hechos nos dice cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia. Antes el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban porque el Espíritu Santo llegaba a sus vidas y les revelaba la profecía. Pero el Espíritu Santo no moraba aún en los corazones de los creyentes. Capítulo 2 de Hechos nos habla cuando el Espíritu desciende sobre los corazones. Recuerda que Jesús les dijo: yo me voy, pero va a venir otro como yo y les va a decir todo. Y Jesús estaba hablando de esta venida del Espíritu Santo. Es interesante que cuando el Espíritu Santo llega en ese día del Pentecostés, estaba reunidos todos los 11 discípulos y otras personas, y fue tan impactante, fue tan inusual ese hecho espiritual, que algunos decían: están borrachos. Lo que pasa es que están borrachos y están hablando en lenguas y cosas que no les entendemos. Sin embargo, Pedro se pone de pie. Pedro se pone de pie
Y vamos a leer del versículo 14 al versículo 21 y vamos a ver lo que Pedro les dice en función de ese hecho inusual. Nunca en la historia había acontecido eso, que hombres recibieran ese poder y empezaran a ocurrir cosas inusuales y extraordinarias. Nunca había ocurrido. Y Pedro les dice por qué. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Recuerda, Judas ya se había ido por la libre. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, dirigido a los judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios. Pedro les dice: no están borrachos como ustedes creen, como vosotros suponen, puesto que es la hora tercera, o sea, son como las 9 de la mañana, no pueden estar borrachos. Versículo 16: mas esto es lo dicho, ¿por quién? Por el profeta Joel. ¿Ya viste? Por el profeta Joel. Versículo 17. Pedro va a empezar a citar textualmente las palabras de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice Pedro, citando a Joel, en los postreros días. Una pregunta: ¿cuándo son esos postreros días? ¿Cuándo son estos postreros días? ¿Sabes cuándo? A partir de que Jesús ascendió. A partir de que Jesús ascendió. Porque después de ese momento comenzó el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso, a partir del capítulo 2 viene el derramamiento del Espíritu Santo. Pero es importante que estudiemos esto y no vamos a terminar de estudiarlo hoy, por eso tenemos que estudiar la Escritura, porque ese derramamiento del Espíritu continúa en estos tiempos. Cuando tú y yo reconocemos a Jesús como el Señor y Salvador, el Espíritu Santo desciende sobre tu vida y comienza su ministerio a través de tu vida. Y por eso Pablo nos habla de los frutos del Espíritu Santo, porque el Espíritu derrama sobre ti, es derramado sobre ti. Sin embargo, y aquí, ojo, alerta, la profecía que Joel está diciendo, parte de ese derramamiento del Espíritu no ha llegado por completo. No ha llegado por completo la profecía del derramamiento completo del cual Joel está hablando. Y vamos a ver por qué. Todo el libro de los Hechos nos habla de hechos, evidentemente, ¿verdad? Qué coincidencia, qué paradoja. Pero el libro de los Hechos nos narra lo que aconteció con la iglesia. Y si tú lees mucho de lo que Joel está profetizando, de lo que va a ocurrir, de las profecías que van a ocurrir, de esos hechos como el sol que se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, yo les pregunto, díganme si en el libro de los Hechos del Espíritu Santo se narra eso. Y la respuesta es no, no se narra eso. Por lo tanto, esos hechos, ese derramamiento del Espíritu Santo y lo que va a ocurrir cuando venga ese derramamiento, aún no ha ocurrido. De lo que estamos hablando, pues es de la gran tribulación y lo que viene después de la gran tribulación. Ahora, ¿cuándo van a suceder eso? ¿No? Tú te preguntas, bueno, entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Acompáñame a Romanos 11:25. ¿A qué se refiere con ese derramamiento del Espíritu?
Ya te mencioné, hay dos situaciones. El derramamiento que viene cuando los apóstoles están congregados y se cumple lo que Jesús dice y dice: yo voy a mandarles al Espíritu Santo y Él va a morar. Acontece en el Pentecostés. Y Joel nos refiere a esa continuación del derramamiento. Pero nos habla de sucesos que van a acontecer y que no han acontecido, porque en el libro de los Hechos no lo narra. El libro de los Hechos no narra esas situaciones que acontecen. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice, está hablando Pablo acerca de un tema particular. ¿Y sabes cuál es? La restauración de Israel. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Sabes? Estos versículos nos hablan de esa restauración. Nos dice en el Nuevo Testamento un hecho importante: es que solamente a través de Jesucristo hay salvación, ¿cierto? Solo a través de Jesucristo. Sin embargo, lo que vemos en el Nuevo Testamento y en particular en las cartas de Pablo, vemos a un Israel, a judíos con un corazón endurecido, ¿cierto? Y en la actualidad vemos a un judaísmo endurecido, ¿cierto? Que no confían en Jesús como el Mesías y como el Salvador. Por lo tanto, lo que Pablo nos está diciendo, pon atención, leámoslo otra vez, porque son dos versículos bien importantes para tu vida doctrinal y para la mía. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido. Y habla específicamente a Israel, no a los gentiles. Habla a Israel. Gentiles somos tú y yo, que no somos judíos. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Pablo está diciendo: Israel tiene un corazón endurecido. ¿Endurecido a qué? A aceptar a Jesús como la única salvación y entrada al Padre. Dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta frase, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sabes a qué se refiere? Al rapto. Al rapto. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, la recoja. Cuando venga por los salvos y la recoja, a eso se refiere cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, cuando toda la iglesia haya sido raptada, entonces va a venir lo siguiente. ¿Sí se entiende la idea? Entonces, hasta que toda la plenitud de gentiles haya sido raptada, va a venir lo siguiente. Versículo 26. Entonces, y solamente entonces, todo Israel será salvo. Hasta entonces todo Israel va a ser salvo. De lo que nos está hablando Pablo en ese momento es del rapto, y que después de ese rapto va a acontecer algo, ¿cierto? Que todo Israel va a ser salvo. Pero para que todo Israel sea salvo, va a ocurrir un suceso, va a haber un tiempo, y ese tiempo es la gran tribulación. Es la gran tribulación. Y durante esa gran tribulación es entonces que vendrá ese derramamiento del Espíritu Santo sobre todo Israel, sobre todo Israel. Miren, si me acompañas a Ezequiel, vamos a estar viendo algunas profecías. Ezequiel capítulo 36, 27 y 28. Espero que les hayan dado tiempo en sus casas para quedarnos unos 5 minutitos más. Ezequiel 37 y 28.
Fíjate lo que dice. Es una profecía. Ezequiel está profetizando de lo que va a venir. Y dice Ezequiel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Le está hablando a Israel, le está hablando a los judíos Ezequiel. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel está hablando de una restauración futura de Israel. Y esa restauración futura de Israel ocurrirá después de lo que Pablo dice, que toda la iglesia que venga Jesucristo por la iglesia, sea raptada. Entonces pondré dentro de vosotros, judíos, mi espíritu. Este mismo texto lo dice Ezequiel unos versículos adelante, capítulo 37 y versículo 14. Ezequiel 39, 29, si me pueden poner el texto en las pantallas. Ezequiel 39, 29. Si no, acompáñame, Ezequiel capítulo 39, versículo 29, para que veamos bien y entendamos que lo que Joel está diciendo, lo que Pablo está diciendo, lo que Pedro les está diciendo. Y esto es importante, hermanos, porque estamos estudiando el libro de Joel y estamos viendo de ese derramamiento que aún no ha acontecido hacia este pueblo judío, para que no nos confundamos y digamos, ya llegó ese derramamiento. No, son dos cosas distintas. Es el espíritu que tú y yo recibimos cuando declaramos al Señor, pero Joel está diciendo que después de esto va a ocurrir algo. Versículo 29, y seguimos hablando de la restauración de Israel. 39, 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre ¿quién? La casa de Israel. Entonces Dios le está hablando específicamente a Israel y va a decir, voy a derramar por completo, porque en estos tiempos, hermanos, hay un Israel endurecido, y lo dice Pablo, endurecido, que cuando Cristo venga por la iglesia gentil, un solo cuerpo, dice Pablo en Efesios, por la cruz somos un solo cuerpo, ya no hay gentil ni judío, y cuando Cristo venga por esa iglesia, quedarán judíos aquí, ¿cierto? Y entonces vendrá la tribulación, la gran tribulación. Y entonces, ¿sabes qué es esa gran tribulación? Esas langostas que Joel nos dice en los primeros 11 versículos. Vendrá esa desolación, vendrá ese que arrasará. Dice Zacarías 12:10, Dios hablándole a Israel, derramaré sobre la casa de David, o sea los judíos, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Ve estas palabras, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Lo que Zacarías está diciendo es, en esa gran tribulación los judíos van a decir, siempre Jesucristo fue Dios. Zacarías lo está diciendo. Derramaré mi espíritu, ¿no? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Qué nos dice los evangelios? Jesús dice, yo vine a lo mío y lo mío no me recibió. Me traspasaron. Pero Zacarías dice, voy a venir y voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Y los judíos entonces van a decir, siempre fuiste tú, Jesús. Tú siempre fuiste el Hijo de Dios. El Mesías que esperábamos fuiste tú. Y entonces ahí serán lo que dice Joel y Pedro citando a Joel, esos postreros días. Esos postreros días es esa gran tribulación, cuando Dios descenderá su espíritu sobre Israel. Y sí, habrá mucha conversión, por supuesto que habrá conversión, por supuesto que habrá arrepentimiento,
Pero regreso a la aplicación del día de hoy. Yo no quiero estar en ese día. Yo no quiero estar con los arrepentidos en la gran tribulación. Yo quiero irme cuando Cristo venga por su iglesia. Yo quiero declarar que Jesús es el Hijo de Dios antes de esa gran tribulación. Por eso Joel pone una pausa, ¿ves? Y dice, ahora es el tiempo de la salvación. Después, claro, habrá un derramamiento del Espíritu, pero ¿quieres que te diga algo? Tener al Espíritu Santo en la gran tribulación, declarar que tú eres creyente en la gran tribulación, te va a costar muy caro. Te va a costar muy caro. Te va a costar persecución, te va a costar asesinato, te va a costar muy caro. Por eso tenemos que estudiar Apocalipsis. ¿Por qué nos puede costar tan caro? Regresemos a Joel. Regresemos a Joel. Leamos versículo 30. ¿Qué va a pasar en ese derramamiento? Y por eso dice, después de esto, y por eso hice esta gran pausa, porque ese después de esto es después de este tiempo en que hoy es la salvación. Ese después de esto es esa tribulación. Después de esa tribulación, durante esa tribulación, después de que Cristo venga por esa iglesia, entonces descenderá el Espíritu, y descenderá el Espíritu, como dicen los profetas, sobre los judíos. 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y tú dices, ¿a qué se refiere eso? Mire, el Evangelio de Mateo, capítulo 24-29, Jesucristo habló de eso. ¿Y por qué estamos hablando de la gran tribulación? Que ese versículo 30 es la gran tribulación. Mira lo que dijo Jesucristo. E inmediatamente, después, y si tenías dudas, nos dice, después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, lo que Joel nos dice en el versículo 30 es lo que Jesús dice en la gran tribulación. Durante la gran tribulación vendrá este derramamiento del Espíritu que habla Joel, y acontecerán estas cosas. Versículo 32, el último del capítulo 2. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Ya viste? Durante esa gran tribulación, sí, habrá arrepentimiento. Y tú dices, bueno, ya es el colmo, ¿no? Ya sería el colmo. Habrá arrepentimiento y será salvo todo aquel. Pero esa confesión costará caro. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente a cual él habrá llamado. Nos habla de varias cosas que en Apocalipsis lo dice. Dice en Apocalipsis que va a haber 144,000 judíos, ¿cierto? Ese remanente, va a haber 144,000 que estarán dando testimonio de Jesucristo, que estarán dando testimonio de la salvación. Y no solo eso, va a haber 2 testigos afuera del templo diciendo, en Jesús hay salvación. Pero voy a terminar ahí diciéndote que lo importante de este libro de Joel evidentemente es que esa profecía se va a cumplir, que la gran tribulación está profetizado en Apocalipsis, que todo esto que yo acabo de decir, que para tu imaginación y para la mía suena rarísimo, que el sol se oscurezca y que la luna se llene de sangre, es rarísimo, ¿cierto? Pero eso va a ocurrir, que la gran tribulación será un tiempo de persecución. Pero lo importante es que ahora es el tiempo del arrepentimiento para ti y para mí. Que ahora es el tiempo de decirle, Señor, perdóname de todos mis pecados. Ya no quiero seguir jugando. Ya no. Déjame decirte que Pablo dice, si tú confiesas con tu boca y declaras en tu corazón, Él te perdona.
Si tú has hecho 20 veces una declaración de fe, si tú has hecho 15 veces la oración de declaración de fe, tienes que pensar bien tu arrepentimiento, porque el arrepentimiento se hace una sola vez. Una sola vez tú le dices al Señor: Señor, perdóname, y rasgas tu corazón. Una sola vez. Sí, seguimos cayendo, seguimos cometiendo pecado, y Él es fiel y justo para perdonarnos, pero la salvación la obtienes solamente una vez. Y no la pierdes. No la pierdes, porque Dios dice a partir de Joel: nunca más te voy a avergonzar. El pecado nunca más te va a avergonzar. Entonces tú tienes una seguridad en Dios. Tú la tienes. Pablo les dice a los efesios: tienen una esperanza que es la vida eterna, y su garantía, su sello de garantía que Dios va a cumplir. ¿Ya vieron? Hasta el Espíritu Santo se revela. ¿Sabes cuál es la garantía de que eso va a ocurrir? Que tu esperanza es la vida eterna si confiesas tus pecados, que tienes al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo da frutos. Por lo tanto, y como ecuación, si tu vida no tiene frutos espirituales, es que todo empezó mal y que tu arrepentimiento empezó mal. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Continuaremos la próxima semana con el capítulo 3, y Joel y nuestro pastor Chris nos enseñará sobre la continuación de estos últimos días. Pero recuerda, Joel nos enseña y nos dice: hoy es el día del arrepentimiento. Señor, gracias te damos en esta noche. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos puede fortalecer en el hombre interior. Solamente por Él podemos estar despiertos escuchando tu palabra. Él nos anima y nos quiere seguir animando a escuchar cada palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias porque nos dejaste tu escritura, porque en tu escritura encontramos toda la verdad, toda la profecía. Nada se contradice. Tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra se va a cumplir. Pero hoy, Dios, tú nos dices: Gabriel, iglesia, congregación, hagan un alto. Ahora regresen a mí. Cambien ese rumbo, porque vendrá una gran tribulación. Señor, tú no nos dejaste la fecha de cuando vendrás por tu iglesia o cuándo va a ocurrir eso. Y no nos lo dejaste, Señor, por una simple razón: porque nos conoces. Y diríamos: me voy a esperar hasta ese día para ese día arrepentirme. Por eso no nos lo dejaste. Señor, queremos que hoy sea ese día en que me acerque a ti y te diga: Señor, perdóname. He estado viviendo ajeno a tu pacto. Perdóname. Gracias, Señor, porque tú me prometes restauración en mi vida, restauración en mi matrimonio, restauración con mi familia, restauración contigo, Señor, que es lo que más necesito. Requiero hacer las paces contigo, Señor. Requiero tener una amistad contigo, Señor. Quiero creer que tú eres fiel para perdonarme y limpiarme de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Señor, quiero que mi arrepentimiento sea real. Señor, quiero que mi arrepentimiento dé frutos y se manifieste con acciones, que realmente estoy arrepentido. Que mi vida demuestre que estoy arrepentido contigo. Que tu Espíritu Santo descienda sobre tu iglesia, Señor. Es la gran petición de mi corazón. Que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, Señor. Llénanos con tu Espíritu. Queremos estar saturados de tu Espíritu. Que produzca frutos en nuestra vida, Señor.
Estamos cansados de estar secos espiritualmente, áridos como ese bosque que es consumido por las llamas del fuego. Así está nuestra vida, desértica, no da fruto, como esa tierra que perdió su fruto en los tiempos de Judá. Así está nuestra vida, no damos fruto y estamos consumidos por el fuego. Pero hoy, Señor, es el momento de decirte: reconcíliate con nosotros. Queremos reconciliarnos contigo, Señor. Te reconocemos. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Señor, porque podemos alabarte. Gracias, Señor, porque nos dices que vendrá una gran tribulación. Gracias, Padre, porque nos permites que hoy sea ese día de salvación. Haz este análisis en tu corazón hoy que me escuchas. Analiza tu corazón. Analiza si te has arrepentido de boca, pero no en tu corazón. Ponte a cuentas con el Señor mientras cantas esta alabanza. Ponte a cuentas con Él. Abre tu corazón ante Él. Él te conoce, pero quiere escucharlo de ti. Él quiere que tú se lo digas y que le digas: solamente tú eres el único Dios. Antes y después siempre serás el único Dios. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador, que nos reconcilió en la cruz. Amén.